Me atrevería a decir que está grabando. Hola a todos. Vamos a empezar con el auxiliar 5. Hoy día vamos a ver funciones. Imagino que lo vieron en cátedra. Eh, Puse un resumen en el enunciado. Definimos la función como un conjunto que contiene el dominio, el codominio y el grafo, que se le dice, que es básicamente un par ordenado que a cada elemento del dominio le asocia un único en el codominio. Entonces, de esa manera tenemos como esa condición de función que cada elemento solo tiene una imagen, que es como lo más importante para entender funciones. En el resumen está todo en realidad. ¿Eh? Está la igualdad de funciones, que este grafo tiene que ser igual. ¿Eh? ¿No? Si comparamos esta tupla entre dos funciones, cada uno tiene que ser igual, ¿cierto? El dominio tiene que ser igual, el codominio tiene que ser igual, y el grafo tiene que ser igual. Definimos inyectividad como si tomamos dos elementos cuyas imágenes son iguales, entonces necesariamente sus preimágenes son iguales. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo tomo, bueno, la contrarrecíproca es mucho más intuitiva, que si yo tomo dos elementos distintos, sus imágenes son distintas. Es decir, que no existen elementos en el dominio que tengan la misma imagen. La epiyectividad, por otra parte, se define como si tomo un elemento en el codominio, entonces yo tengo garantizado que va a haber un elemento en el dominio cuya imagen sea él. ¿Ya? Y cuando las dos condiciones se cumplen, epiyectividad y inyectividad, hablamos de biyectividad, que es como la propiedad máxima que nos permite hablar de inversas. Y bueno, el resto del resumen lo dejo bien propuesto, pero básicamente es tocar con estas propiedades, qué es una inversa, cómo opera la inversa, una operación súper importante que se llama la composición, que vamos a hablar de eso en un ejercicio del auxiliar, y ahí se va a entender mejor. Y eso, empecemos. La P1 nos dice, definimos una función entre los naturales dada por f de n igual a 3n más 1 si es que n es par y n medio si van a ver 3n más 1 si n es impar y n medio si n es par. Y nos piden ver si es epiyectiva y si es inyectiva. Ya, estas preguntas son bien, no son fáciles al principio porque normalmente es más fácil que te digan pruebe que es epiyectiva, pruebe que no es inyectiva. Pero cuando te preguntan así como, ¿eso no es? Como que ahí uno tiene que como explorar un poco la función. Entonces, veamos si es que f es epiyectiva, ¿ya? Tratemos de demostrarlo, supongamos que es cierto. Entonces yo voy a tomar un elemento del codominio, ¿cierto? Sea n en el codominio, que en este caso son los naturales. Queremos demostrar que existe algún elemento en el dominio tal que su imagen es n. Bueno, y esto ahí tienen que ver cómo hacerlo. Pero si se dan cuenta, hay un trucazo acá que, bueno, eh, si yo tengo un elemento, eh, si yo tengo un elemento n, yo sé que n es igual a 2n medios, ¿cierto? Y eso es igual a f de 2n. Ese es como el truco, ¿cierto? Tenemos que, para cualquier elemento, lo puedo expresar como el doble de su mitad, y esto a su vez, bueno, como el doble de algo siempre es par, lo puedo representar así, como f de 2n en esta función. ¿Cierto? Porque 2n siempre es par. Cuando es par, f de lo que está dentro es la mitad. Entonces, em, la- siguiendo la demostración, en efecto, tomando x igual 2n, vamos a tener que, bueno, f de 2n es igual 2n medios, que es igual 2. O, no, que es 2, es n. Y como n es arbitrario,
podemos decir la siguiente proposición. Para todos los naturales, para todos los elementos del codominio, existe un elemento en el dominio cuya imagen es n, ¿cierto? En este caso, ese x vendría a ser 2n, que sí pertenece a los naturales, porque, bueno, si un número pertenece a los naturales, el doble de ese número también. Y, bueno, esta proposición es equivalente a decir que f es biyectiva. Para la b, para demostrar si f es inyectiva, bueno, vamos a ver la parte anterior. En la parte anterior vimos que eh, si f de un impar nos da par, entonces podemos concluir que es inyectiva, así tal cual. ¿Por qué? Porque podemos encontrar un par tal que, bueno, aquí vamos a leer par gorro, ¿ya? Para que veamos que sea especial. Tal que f de par es igual par gorro, ¿cierto? Entonces vamos a ver si es que existe este contraejemplo. ¿Existe algún impar que me dé par? En efecto, f de 1 es como el primer intento que podríamos realizar. Es 3 por 1 más 1, porque 1 es impar. Y eso es 4. Por otro lado, 4 lo podemos expresar como 8 medios. Y 8 medios, si se dan cuenta, es f de 8. Luego, tenemos que f de 1 es igual a f de 8, pero 1 no es igual a 8. Y por lo tanto, f no es inyectiva. Es importante que se entienda esta parte. Recuerden que la inyectividad nos dice que si tomamos dos elementos del dominio cuyas imágenes son iguales, entonces esos elementos del dominio también tienen que ser iguales. Y en este caso encontramos un contraejemplo, es decir, dos elementos del dominio cuyas imágenes son iguales, pero ellos no son iguales entre sí. Y como encontramos un contraejemplo de la inyectividad, F no es inyectiva. Entonces, vamos a la P2. La P1 era súper cortita. La P2 nos dice esta función, G, que se define entre las partes de A y partes de B, es decir, un par ordenado, cuyo primer elemento es un subconjunto de A, y su segundo elemento es un subconjunto de B, y cuya imagen va a ser un subconjunto de A unión B. ¿Ya? Y en este caso, se dan cuenta, esta es la función como unión. Nos piden demostrar que es epiyectiva. Entonces, qué queremos demostrar? Queremos demostrar la definición de epiyectividad, ¿cierto? Que para todos los elementos, en este caso son conjuntos, en mi codominio van a existir elementos en mi dominio tales que la imagen de estos elementos van a ser exactamente mi elemento del codominio. Entonces, sería fácil, miren esta observación, si x es igual a y, es igual a z, ¿cierto? Pues, bueno, como está definido, g de x, y sería igual a z unión z, que es igual a z, y estaríamos dados. Pero no sabemos si z pertenece como a las partes de B o a las partes de A, entonces no podemos hablar como
Porque recuerden que Z está en las partes de A unión B. Esa, este es A y este es B. Z es un subconjunto de toda esta unión, ¿cierto? Entonces Z podría ser así o podría ser así chiquitito. O podría estar acá como un subconjunto de B, o podría estar acá como un subconjunto de A. Entonces, como no sabemos muy bien si podemos hablar de que Z está en el dominio de la función, ¿ya? Entonces no podemos saber si podemos tomar como X igual a Y igual Z, porque X e Y sí están en el dominio de la función, están en las partes de A y están en las partes de B. Pero bueno, Z no sabemos. Entonces lo que vamos a hacer es restringir Z para que sean subconjuntos. Restringiendo. ¿Cómo restringimos para que sean subconjuntos de A y subconjuntos de B? Con una intersección. Podemos decir que Z inter A es subconjunto de A, ¿cierto? Por lo que Z inter A pertenece a las partes de A. Z inter B equivalentemente es subconjunto de B, por lo que Z inter B pertenece a las partes de B. Y de estas dos vamos a tener que el par ordenado Z inter A, Z inter B pertenece al dominio, que es partes de A cruz partes de B. Y ahora calculemos su imagen, porque lo que nos interesa es que su imagen sea Z. Veamos si esta unión de intersecciones nos da efectivamente una unión que da Z. Entonces, calculemos G de X, Y, donde X, Y van a ser estos, ¿cierto? G de X, Y. Entonces, G de Z inter A, Z inter B es Z inter A, unión, Z inter B. Aquí podemos aplicar distributividad. Vamos a tener Z inter A unión B. Y aquí hay un trucazo, ¿ah? Recordemos que tomamos que Z pertenece a las partes de A unión B, ¿cierto? Es un elemento del codominio. ¿Ya? Y como este es el caso, por definición de conjunto potencia, Z es subconjunto de A unión B. Y por lo tanto, si intersecto un elemento que está contenido en el otro, me va a dar el más pequeño, ¿cierto? Entonces Z es conjunto de A unión B, implica que Z inter A unión B igual a Z. Y listo. Entonces voy a recapitular con la definición de epiyectividad, ¿ok? Entonces voy a decir, luego, para todo Z en el codominio existe un elemento en el dominio tal que su imagen es exactamente Z, ¿cierto? Y en este caso, era tomando X es igual a Z inter A y Y igual a Z inter B. Listo. Terminamos con eso. Y bueno, esta proposición lógica es equivalente a decir que G es epiyectiva. Ahora vamos a ver la parte B, que nos piden demostrar que G es inyectiva si solo si la intersección es vacía. ¿Ya? Vamos a demostrarlo por equivalencia dividida. Por equivalencia dividida. Entonces, vamos a llamar a esta parte 1 y a esta parte 2. ¿Ya? Y primero vamos a demostrar que 1 implica 2. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer por contradicción. ¿Ya? Supongamos por contradicción que 1 y no 2, ¿cierto? Y en particular no 2, ¿qué nos dice? Que A inter B es distinto de vacío. Esto en otras palabras, que existe un elemento que pertenece a A inter B, ¿cierto? Si no es vacío, tiene al menos un elemento. Bueno, que pertenezca a la intersección, en particular nos dice que X pertenece a A y X pertenece a B.
Y esto es equivalente, este truquito lo vimos en el auxiliar pasado, si no me equivoco, a que el singleton de ese elemento es su conjunto de A y el singleton de ese elemento es su conjunto de B. Y esto nos trae hartas consecuencias. ¿Por qué? Si se dan cuenta, esto nos dice dos cosas, que el par ordenado x, vacío pertenece a las partes de A cruz partes de B. ¿Por qué? Porque si el singleton es su conjunto de A, el singleton pertenece a las partes de A. Y por otro lado, el vacío siempre pertenece a las partes de cualquier conjunto. Uy, por otro lado, podemos decir lo mismo al revés. Vacío y X barra también pertenecen a las partes de A cruz partes de B. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿cierto? Que el singleton sea su conjunto de B, es que el singleton pertenezca a las partes de B y el vacío siempre va a pertenecer a las partes de A. Tenemos que estos elementos son distintos, ¿cierto? Porque es un par ordenado, entonces no importa el orden. Pero, y miren bien esta parte, cuando los evaluamos en la función, en particular los vamos a unir, ¿cierto? Bueno, y vacío unión algo es ese algo, ¿cierto? El vacío es neutro para la unión. Es igual a esto. Pero esto igual podría decir que lo uno en el otro lado, ¿cierto? Como queda un poco lo mismo eso. Y esto es exactamente G del singleton X barra, coma, vacío, ¿cierto? Entonces encontré un elemento, X, bueno, X, Y, distinto de Z, W, tal que G de X, Y es igual a G de Z de W. Pero eso no puede pasar. Eso no es posible porque por contradicción asumí 1. ¿Se acuerdan que era 1? 1 era que G inyectiva. Y si G es inyectiva, entonces a preimágenes distintas, imágenes distintas. Entonces G es inyectiva, pero no cumple inyectividad. Y eso es una contradicción. Entonces, lo que asumí al principio era falso. Luego, G inyectiva implica que la intersección es vacía. Ya, espero que no se hayan perdido en esta parte. Básicamente, supuse que G es inyectiva y que la intersección no es vacía. Tomo un elemento y a partir de él me definí un conjunto que estaba en A y estaba en B. Como está en ambos, puedo tomar estos pares, eh, que es el singleton vacío y vacío singleton, que son distintos, pero sus imágenes son iguales. Y eso contradice nuestra hipótesis de que G es inyectiva. Por eso se llega a la contradicción. Por lo tanto, A inter B sí tenía que ser vacío. Y bueno, así concluye esta parte. Es equivalencia dividida, ¿cierto? Así que vamos a hacer ahora la otra parte. Tengo que poner una hoja. Me da un segundito. Uy, no. ¿Qué hice? Esa aquí. Perdón, perdón. Ahí. Insert new chapter. Ya. Ahora vamos a hacer 2 implica 1, ¿cierto? Es decir, quiero demostrar. Espérame. Mónica Geller me pregunta, ¿cómo eso del singleton? I'm not from this section. Está bien. Bueno, prefiero dejártelo propuesto porque es súper fácil y te va a subir el autoestima haciendo ejercicio. Que si X pertenece a A, esto es equivalente a decir que el singleton X es subconjunto de A. Ah, ya, perdón. Bueno, pero esa es la propiedad. Y es súper fácil de entender, ¿cierto? Así que vamos a pasar a 2 implica 1. Que
Que es decir, que si la intersección es vacía, quiero demostrar que G es inyectiva. ¿Ya? Entonces, bueno, demostremos inyectividad, ¿cierto? Como se hace usualmente. Sean dos elementos del dominio, WZ, en nuestro dominio, en este caso partes de A cruz partes de B, cuyas imágenes sean iguales. ¿Ya? Demostremos que, que los conjuntos que tomé inicialmente también eran iguales. Aquí vamos a poner en efecto, somos bacanes, sabemos demostrar. Si las imágenes fuesen iguales, por definición de unión, esto es equivalente a que X unión Y es igual a W unión Z. ¿Ya? Ya, y aquí hay un truquito. Recuerden que este pertenece a A, o sea, nada que pertenece a A. Este es subconjunto de A y este es subconjunto de B. ¿Ya? Y recuerden que como hipótesis tenemos que A inter B es vacío. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un X que es subconjunto de A, entonces X inter A, o sea, perdón, X inter B es subconjunto de A inter B, que es igual a vacío. Y si algo es subconjunto de vacío, entonces su intersección será vacía. ¿Ya? Entonces, el truquito que voy a ocupar acá es intersectar por A o por B para que uno de estos términos se muera. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo de manera bien rigurosa. Entonces vamos primero a intersectar por A. Pongamos que somos bien alfabéticos. Ya, acá pongo una implicancia porque no sé cómo devolverme si es que intersecto con A, ¿cierto? ¿Qué hago para devolverme a mi paso inicial? Entonces voy a usar la implicancia. Entonces va a ser X unión Y inter A es igual a W unión Z inter A. Usando distributividad de la intersección sobre la unión, voy a tener que esto es X inter A unión Y inter A. Y eso es igual a W inter A unión Z inter A. Ya. Y aquí va lo que les había dicho antes. Voy a ver la pauta. Entonces, vemos lo siguiente. Vemos que X inter A es igual a X, pues X es subconjunto de A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así lo definí. Cuando tomé el par ordenado X, Y en las partes de A cruz partes de B, en particular tengo que X pertenece a las partes de A, que es equivalente a decir que X es subconjunto de A. Tenemos por otra parte que I inter A es igual vacío. ¿Por qué? I inter A es subconjunto, bueno, I pertenece a las partes de B. Entonces, I es subconjunto de B y B inter A es A inter B y por hipótesis es vacío. Eso va a implicar, bueno, si se dan cuenta, el vacío es subconjunto de todos los conjuntos y por esta propiedad también esto es un conjunto vacío. Entonces, I inter A es vacío. Análogamente, con el mismo raciocinio que hicimos acá, análogamente podemos decir que W inter A es W y Z inter A es vacío. ¿Por qué? Porque pertenece, W pertenece a las partes de A y Z pertenece a las partes de B. Es decir, W es conjunto de A, Z es subconjunto de B y se hace el mismo argumento que hicimos para X e Y. Y luego tenemos que la expresión original, que era esta, ¿cierto? X inter A, X inter A, unión Y inter A, igual Z inter A, unión W inter A. Se van a dar cuenta que es equivalente a X unión vacío igual W unión vacío.
Es decir, X es igual a W. Por lo que probamos una cosa. Voy a ponerle A a esto. Probamos que X es igual a W, que es parte de lo que queríamos probar. Recuerden que nosotros queríamos probar que X, Y es igual a W, Z. ¿Cierto? Sí, efectivamente. Y bueno, demostramos que las primeras coordenadas sí son iguales. Para demostrar, voy a dejarlo propuesto, para demostrar que Y es igual a Z, se aplica el mismo procedimiento, se aplica el mismo procedimiento desde aquí. Aquí murió el Z. Ahí está. Pero aquí en vez de intersectar por A, vamos a intersectar por B. Entonces tenemos X unión Y igual W unión Z. Y vamos a intersectar por B. Y bueno, el resto queda propuesto, pero vamos a llegar a lo mismo, que Y igual a Z. Lo dejo propuesto porque es exactamente el mismo desarrollo. De hecho, en un control, si no quieren hacerlo, pueden decir como análogamente. Y tienen que justificar muy bien por qué el procedimiento es exactamente análogo. Que tiene que ver con la simetría de la unión y de la intersección, y con la simetría en general del problema. Que si tomo uno, o bien pertenece a A y su intersección es, no, o sea, no vacía, o tomo uno que no pertenece a A y su intersección sí es vacía. Y bueno, con esto demostraría B, ¿cierto? Y de A y B tenemos que los pares eran iguales, ¿cierto? Vamos a recapitular. Voy a tener que poner una página más. Estoy acá, ¿no? Para recapitular, vamos a ocupar la definición de inyectividad, ¿ok? ¿Qué nos dice? Bueno, demostramos esto. Como los pares eran arbitrarios, podemos decir que para todo par, o sea, par de pares, ¿cierto? En el dominio, cuyas imágenes son iguales, podemos demostrar que las preimágenes eran iguales. Y esto es equivalente a decir que G es inyectiva. Para concluir el ejercicio, luego que 1 implicase 2 y 2 implicase 1, por equivalencia dividida, nos dice que 1 es equivalente a 2. Es decir, que G es inyectiva si solo si A inter B es vacío. Chori fly. Con eso estaríamos. No sé si alguien tiene una duda, pero yo voy a seguir avanzando. Díganme nomás, interrúmpanme si tienen alguna duda. Y vamos con la P3. Voy a ver si mi cámara está pegada, porque siempre se pega. No, está bien. Nos dice la pregunta 3. Sea U el conjunto universo y para A subconjunto de U se definen las funciones θ sub A y delta sub A, que son funciones cuyo dominio y codominio son iguales y son las partes de U. Bueno, si se dan cuenta, cuando trabajamos con las partes de U, las partes de cualquier conjunto, estamos hablando de funciones que toman como argumento conjuntos. ¿Ya? Entonces, θ sub A de X es tomar ese X e intersectarlo con A. Y delta sub A de X es tomar ese X y aplicarle diferencia simétrica con A. Entonces, primero vamos a demostrar que la función diferencia simétrica con A es biyectiva. ¿Ya? Entonces, voy a escribir un poquitito quién es delta sub A. Delta sub A va de las partes de la unión, o sea, del universo, a las partes del universo, y lo definen como que para cualquier conjunto se toma su diferencia simétrica con A, con ese conjunto. Entonces vamos a demostrar inyectividad. Sean dos elementos del dominio
tales que su imagen es igual. Y queremos demostrar que sus elementos son iguales. ¿Ya? En efecto, vamos a partir de esta igualdad. Delta sub A de X es igual a delta sub A de Y. Por definición de delta sub A, esto es equivalente a que A diferencia simétrica con X es igual a A diferencia simétrica con Y. Ya, y acá hay un truculín trucazo. ¿Ya? Se tienen que saber bien las propiedades de los conjuntos y de las operaciones. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Yo quiero llegar a que X es igual a Y, ¿cierto? Y para hacer eso, me gustaría eliminar este compadre. Y para hacer eso, voy a aplicar dos propiedades de la diferencia simétrica, que las voy a explicar a medida que desarrolle. Primero voy a hacer una diferencia simétrica por la izquierda. Y esto me va a quedar A diferencia simétrica de X es igual a A diferencia simétrica de Y. Y aquí voy a tomar que la diferencia simétrica asocia, ¿ya? Que es una propiedad que, si no me equivoco, está en el apunte, y si no está, la pueden demostrar. Es muy buena la propiedad, ¿no? Es bacán la diferencia simétrica. No sé por qué se porta tan bien. Y aquí voy a ocupar la siguiente propiedad de la diferencia simétrica, que para todo conjunto, si calculo la diferencia simétrica consigo mismo, es vacía. Entonces esto va a dar vacío, diferencia simétrica de X, es igual a vacío, diferencia simétrica de Y. Y aquí podría ocupar otra propiedad de la diferencia simétrica, pero prefiero explicitarlo. Bueno, como sabemos, la diferencia simétrica tiene dos maneras de definirse, y una es esta, que uno sin el otro, unión el otro sin uno, ¿cierto? Diferencia sin, o sea, vacío sin y, unión y sin vacío. Y bueno, si quieren formalizar esto con la intersección del complemento, pueden hacerlo. Pero básicamente, si al vacío le quito algo, bueno, no tenía nada en realidad, así que sigue siendo vacío. Si a algo no le quito, o sea, le quito el vacío, le estoy quitando nada. Unión X. Y bueno, es exactamente el mismo argumento acá. Y si uno el vacío no aporta nada a los conjuntos, entonces X es igual a Y, que es lo que quería demostrar. Luego se cumple la caracterización de inyectividad. Luego, delta A, inyectiva. Ya, ahora epiyectividad. Vamos a hacer la epiyectividad. Bueno, y en este ejercicio, en la parte de inyectividad, vimos que A diferencia simétrica, A diferencia simétrica con B, es B, ¿cierto? Entonces, queremos demostrar la caracterización de inyectividad, ¿cierto? No, de epiyectividad, perdón. Entonces, delta A es epiyectiva si solo si para todo conjunto en el dominio existe un conjunto, para todo conjunto en el codominio existe un conjunto en el dominio tal que la imagen de ese elemento del dominio es exactamente el elemento del codominio. Y en efecto, tomando, tomando este compadre de aquí, tomando, bueno, pero con X es X, tomando X igual a diferencia simétrica con Y, se van a dar cuenta que delta sub A de X es delta sub A de A diferencia simétrica con X, que es A diferencia simétrica a diferencia simétrica con Y. Y bueno, como lo vimos antes, esta diferencia simétrica, debido a que el triangulito asocia y A diferencia simétrica A es vacío, esto nos va a dar. Entonces, esta proposición se cumple. Por lo tanto, la función diferencia simétrica con A es epiyectiva. Y como delta, o sea, delta A es inyectiva
y delta A es epiyectiva, delta A es biyectiva. Nos queda propuesto ver la inversa. Porque no nos la piden, afortunadamente. Pero es un buen ejercicio. Yo creo que sería interesante verlo. Vamos a la parte B. Recordemos la función teta, que la habíamos definido anteriormente, que va desde los subconjuntos del universo a los subconjuntos del universo y está dada por teta A de X es igual a, uy, a inter X. ¿Se dan cuenta la función intersección con A? Nos piden demostrar que es inyectiva, sí, solo sí. Ay, no, nada que ver, estoy leyendo otra noción, perdón. Ah, no, sí, igual está bien. Nos piden demostrar que teta A es inyectiva, sí, solo sí, A es exactamente el universo, es decir, este conjunto con el que intersecta es exactamente el universo, y sí, solo sí es epiyectiva. Ya, acá tengo hartos sí, solo sí, no se asusten. ¿Ya? Vamos a emplear una estrategia. Este lo voy a llamar 1, este lo voy a llamar 2, este lo voy a llamar 3, ¿ya? Mejor hagámoslos con los numeritos que ocupen la pauta, porque si no me voy a perder. Vamos a llamarla ¿cierto? Podríamos decirle 1, 2 y 3, sin pérdida de generalidad, ¿cierto? Y la vamos a demostrar por equivalencia dividida. Por equivalencia dividida. ¿Ya? Primero vamos a notar, notemos que si esto es cierto, teta A de X es igual a teta U de X, ¿cierto? Que es U inter X. Y como X pertenece a las partes del universo, es equivalente a que X sea subconjunto del universo. Por lo que X inter universo va a ser el más chico, que es X. Luego, teta sub U de X es igual a X, ¿cierto? De los dos tomo el más pequeño. Y si se dan cuenta, notamos que esta función de acá, teta sub U, es la identidad, que se puede formalizar como que teta U es igual a la función identidad de las partes del universo. ¿Ya? Y la identidad es biyectiva. La identidad siempre es biyectiva, con inversa a sí misma. Y lo pueden probar, pero creo que no sé si me interesa probarlo ahora mismo, porque es muy fácil. De verdad, pueden hacerlo ustedes, con mucha confianza les va a salir, porque la identidad es muy sencilla de caracterizar. Y la identidad es biyectiva. Luego, teta sub u es inyectiva y teta sub u es epiyectiva. Y por lo tanto, de este desarrollo, de esta observación que hicimos, podemos notar que 2 implica 1 y 2 implica 3. ¿Por qué? Bueno, si el conjunto de referencia era U, era el universo, el conjunto de referencia me refiero a como el argumento que va a tener la función. Anda, este A chiquitito. Si era exactamente U, entonces teta sub A era la función identidad, que es biyectiva, y en particular se tiene que es inyectiva y que es epiyectiva. ¿Ya? Así que tenemos unas implicancias hechas. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta que 1 implique 2 y que 3 implique 2. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenemos este lado, estas dos implicancias, y queremos que sean equivalencias. Nos falta este lado y este lado. Con eso tendríamos todas las equivalencias que queremos demostrar. Hagámoslas. Entonces, primero vamos a hacer 1 implica 2. Probemos la contrarrecíproca de 1 implica 2, ¿cierto? Que es no 2 implica no 1. Que equivalentemente es demostrar que si A no es U, entonces teta A
no es inyectiva. ¿Ya? Bueno, uy, se me paró la cámara. Lo anoté al tiro, menos mal. Vale. Entonces, si A es distinto de U, esa es nuestra hipótesis, como U es más grande que A, ¿cierto? Porque U es el universo, va a existir un elemento del universo que no está en A, ¿cierto? Porque los conjuntos no son iguales, difieren en al menos un elemento. Y como U es más grande, no puede ser el contrario. Es decir, es absurdo decir esto. X, o sea, que existe un elemento en A que no pertenece al universo. Eso es mentira. Es absurdo decir. Así que nos vamos a quedar con el otro lado. Entonces existe un elemento en el universo que no está en A. Luego, θ sub A del singleton de este elemento, que es un conjunto, que está en nuestro dominio, ¿cierto? Porque está en U, es igual a A inter el singleton de este elemento. Y esto es igual a vacío. ¿Por qué es igual a vacío? Porque A inter singleton X es subconjunto. Ah, no, nada que ver, perdón, disculpe. Esto es igual a vacío porque X no pertenece a A. Y como X no pertenece a A, si intersecto A con un singleton de un elemento que no está en A, entonces no hay nada en común entre estos dos. Entonces va a ser vacía la intersección. ¿Cierto? Pues X no pertenece a A. Por otro lado, θ sub A de vacío, que vacío es un conjunto que se puede evaluar acá, también es vacío. Entonces tenemos dos. Uy, conche su madre, me asusté. Hay un break. Somos 6 personas. ¿Quieren hacer break? Díganme ustedes. Una respuesta de cualquiera. Si quieren por el chat. No voy a decir sus nombres. ¿Hacemos break? ¿No hacemos break? ¿Hay alguien despierto acá? Como yo diga. Ya, tratemos de terminar el video luego. No, no hagamos break. Ya, démosle. Entonces, tenemos que de este desarrollo, el singleton X tiene la misma imagen que vacío, pero X barra es distinto. O sea, el singleton de X barra es distinto de vacío, ¿cierto? Porque este elemento se supone que existe. Y luego, θ A no es inyectiva. Por la definición de inyectividad, ¿cierto? Porque la definición de inyectividad nos dice que si las imágenes son iguales, los argumentos, es decir, las preimágenes, deberían ser iguales. Pero en este caso no ocurre, por lo que esta función simplemente no es inyectiva. Así que nos faltaría demostrar un lado. Que creo que me falta una hoja. Sí. Siempre me falta una hoja, soy súper desordenado, perdón. Nunca planifico bien esto. Pero bueno, parte de la magia. Entonces ahora vamos a demostrar que 3 implica 2. Y recordemos que 3 implica 2, porque ya se nos fue como que era 3 y que era 2. Queremos demostrar que θ A epiyectiva implica que A es igual a unión. Y de la misma manera que antes, si nos dimos cuenta era súper útil que A fuese distinto del universo, porque podíamos tomar un elemento que no estaba en A, y después la intersección dejaba la cagada. Así que vamos a hacer eso de nuevo, vamos a demostrar la contrarrecíproca. Esto es equivalente a demostrar que si A es distinto de universo, θ sub A no es epiyectiva. ¿Ya? Entonces, si A es distinto de universo, de la misma manera que razonamos anteriormente, va a existir un elemento en el universo que no está en A. Uy, fallé, ahí está. Luego, vamos a evaluar, voy a evaluar un elemento cualquiera, ¿ok?
teta sub A de X, un conjunto cualquiera, es igual a X inter A, ¿cierto? Por la definición que tenemos de teta. Y si se dan cuenta, la intersección con A siempre es un conjunto de A. ¿Ya? ¿Me siguen hasta acá? Espero que me hayan seguido, porque esta parte igual es rara. Eh, tengo que... Tengo esto por definición de teta A. Y la intersección de A con cualquier cosa siempre es más pequeña que A. ¿Ya? Entonces, y esto se cumple para todos los elementos en las partes del universo. O sea, sí, en las partes del universo, está bien. Y bueno, y como X barra no pertenece a A, entonces el singleton X barra no es subconjunto de A, ¿cierto? Es importante esta parte. Como X barra no pertenece a A, si yo creo un conjunto cuyo único elemento es X barra, no puede estar en A. De lo contrario, sí pertenecería a A, ¿cierto? Porque sería como X pertenece a este singleton, que esto es equivalente a decir que X es igual a X barra, implica X pertenece a A, pero este no pertenece, ¿ya? Entonces, seguimos con esto. Esto a su vez va a implicar que teta sub A de X nunca puede ser X barra, ¿ya? Y esto es para todos los conjuntos de las partes del universo. ¿Por qué? Y esto es mejor que lo vean con la definición de inyectividad, ¿ya? Con la negación de la inyectividad. Bueno, vamos a hacer ese trabajo cuantificador, que yo creo que les va a ayudar también para el control. G era EPI, sí, solo sí. Existe, perdón, para todos los elementos en el codominio existe un elemento en el dominio cuya imagen sea exactamente el elemento que había tomado en el codominio. Entonces G no es epiyectiva, negando esto. Es decir, existe un elemento en el codominio tal que para todos los elementos del dominio, sus imágenes no puedan ser este elemento del codominio. Y esta proposición es cierta, y si es cierta, sí, pues si definimos este elemento del codominio como el X barra que habíamos tomado, que no era subconjunto de A, nos vamos a dar cuenta que para todos los elementos de las partes del universo, teta sub A de X nos van a dar un subconjunto de A y singleton de X barra no es subconjunto de A, por lo que no pueden ser igual. Luego G no es epiyectiva, que era lo que queríamos demostrar. Y sí, terminaríamos con eso. Luego vamos a juntar todas las equivalencias divididas. Tenemos que 2 implicaba 1, 2 implicaba 3, 1 implicaba 2 y 3 implicaba 2, que fue la que acabamos de mostrar. Y luego, por equivalencias divididas, vamos a tener que 1 es equivalente a 2 y es equivalente a 3, que era lo pedido. Ya. Vamos a pasar al último ejercicio, que este es más de como de funciones y composición y inyectividad, epiyectividad, biyectividad. Démosle. Entonces,
Les voy a hacer un diagrama para que entiendan el enunciado. Sean A, B y C conjuntos y sea F de A en B. Entonces, bueno, tengo A, tengo B y tengo C y tengo una F que va de A en B. F. Tengo una G que va de B en C. G. G es inyectiva. Y tengo una H que va de A en C, ¿cierto? Voy a dibujarla con otro color. Entonces, H, biyectiva. Y H también es F o G, nos dicen. Nos piden demostrar que F y G son biyectivas. Y nos piden encontrar la inversa de F en términos de G, H, la inversa de G y la inversa de H. Entonces, bueno, tengo buenas hipótesis, ¿ya? Vamos a desarrollar para llegar a lo que queremos demostrar. Primero queremos demostrar que F y G son biyectivas, ¿ya? Si demostramos esto, después esto va a ser más fácil, ¿ya? Entonces, tenemos como hipótesis que H es biyectiva. Y esto es equivalente a decir que G o F es biyectiva. Si G o F es biyectiva, en particular, va a ser epiyectiva, ¿ya? Y si una composición es epiyectiva, pueden verlo en su resumen, la que está más afuera es epiyectiva. G epiyectiva, ¿ya? Por otro lado, tenemos que G es inyectiva por hipótesis. ¿Ok? No me deja bajar. Ahí está, perdón. Entonces, G inyectiva y G epiyectiva implica G biyectiva. ¿Ok? Y tiene una inversa. Con inversa, G a la menos 1, que va desde C a B, que también es biyectiva. ¿Ya? Entonces ya, demostramos que G es biyectiva y ahora queremos demostrar que F es biyectiva. Entonces tenemos dos funciones biyectivas y nos falta que una tercera sea biyectiva. Vamos a tratar de despejarla de la ecuación H igual G o F. ¿Ya? Entonces voy a componer por el lado izquierdo la inversa de G a la menos 1. ¿Con qué objetivo? Queremos despejar F, ¿cierto? Entonces queremos eliminar este. ¿Y cómo lo eliminamos? Componiendo su inversa. Entonces, esto va a implicar, de hecho no va a implicar, es una equivalencia, porque puedo retroceder este paso aplicando una G también a la izquierda. Pero bueno, esto nos va a dar G a la menos 1 o H igual a G a la menos 1 o G o F. Por otro lado, sabemos que la composición de funciones asocia. Perdón que les diga O, espero que no les confunda eso. Entonces, G a la menos 1 compuesta con H, ahí lo voy a decir mejor, y aquí voy a asociar como me conviene a mí. Entonces, G inversa compuesta con G, y todo eso compuesto con F. Y ahora tenemos que G menos 1 inverso de G, ¿cierto? Por lo que al componerlas, me debería dar la identidad. ¿Cuál identidad? Podemos verla en el diagrama. ¿Ya? Yo soy muy malo haciendo estas cosas, así que siempre me tengo que hacer un diagrama. G va de B en C y G a la menos 1 va de C en B. Entonces, si primero voy de B a C y después me devuelvo de C a B, esto va a ser la identidad en B o F, ¿cierto? Y bueno, la identidad está bien ocupada acá. F va de A en B y después aplico lo de identidad que va de B en B. Entonces sí, está bien aplicado. Y bueno, la identidad de B o F es igual a F, porque la identidad se define así, como una función que compuesta no hace nada. Entonces, aquí llega una expresión explícita para F. Y como G a la menos 1 y H son biyectivas, su composición es biyectiva, que es equivalente a decir que F es biyectiva. ¿Ya? Calculemos la inversa, que es lo último que nos piden. Entonces, de esta igualdad,
de la igualdad que está en rojo, g a la menos 1, compuesta con h igual f, vamos a calcular la inversa, ¿cierto? Si las dos funciones son iguales, siendo objetivas, entonces sus inversas también. G a la menos 1 o h a la menos 1 es igual a f a la menos 1. Y esto de aquí, el lado izquierdo, espera, los voy a dar vuelta para que sea más fácil desarrollar. F a la menos 1 es igual a G a la menos 1 o H a la menos 1. Y ahí esta propiedad se la tienen que saber, que es G o F a la menos 1 es igual a F a la menos 1 o G a la menos 1, ¿cierto? La inversa de una composición es la composición de las inversas, pero en desorden, ¿cierto? Onda, de vuelta atrás. Entonces, esto va a ser, la que está más a la derecha se va a la izquierda. H a la menos 1 o G a la menos 1 a la menos 1. Y esta es otra identidad que también se tienen que saber, que es que la inversa de la inversa es la original. Entonces, esto es igual a H a la menos 1 o G. Entonces, esta es la expresión que estábamos buscando para la inversa de F. ¡Chanán! Con eso, bueno, veamos el enunciado. Decía, demuestre que F y G son biyectivas. Bueno, demostramos que F es biyectiva, ¿cierto? Vamos a hacerlo con un lápiz verde para comprobar que tenemos todo. Demostramos que F es biyectiva y demostramos que G es biyectiva, ¿cierto? Porque era biyectiva y era inyectiva. Después calculamos F, ocupando las propiedades de que, bueno, como G era biyectiva, tenía una inversa y podíamos ocupar la propiedad de la composición para eliminar este elemento de esta igualdad y despejar F. Y como F era composición de biyectivas, F es biyectiva. Y bueno, la inversa la calculamos directamente desde esta expresión, ¿cierto? Y listo. Tenemos todo lo que nos pide el enunciado. Si se dan cuenta, cuando no hay dudas, somos muy rápidos. Pero igual me da pena no contestar dudas. La verdad. Me da pena. Voy a ver si la cámara está puesta. Sería eso por el auxiliar de hoy día. No sé si la gente que está presente tiene alguna duda. Yo voy a parar la grabación aquí mismo. Muchas gracias por ver.